Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este curso interactivo sobre enfermedad tromboembólica venosa en la mujer. Es un curso que dispone de 2 horas, dispone de 2 presentaciones sobre 2 temas candentes de discusión en la enfermedad tromboembólica en la mujer. Para cada uno de los cuales tenemos a un presentador y que va a dar su presentación, y luego esperamos recibir vuestras preguntas a través del chat para ir contestando y estableciendo un debate. Lo va a moderar la doctora Ángeles Blanco, internista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y nuestra experta en trombosis y mujer. A partir de ya, Ángeles, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Manel. Muchas gracias por contar conmigo y por haberme permitido a lo largo de estos años dedicarme a este tema en concreto que me gusta mucho y que creo que es la forma de facilitarle la vida a las mujeres, que me parece muy importante, porque así podrán llegar tan lejos como quieran, ¿no? Quiero darle las gracias también a todos los asistentes que estáis aquí conectados esta tarde y quiero darle las gracias también a SIH, porque nos hacen fácil lo que técnicamente para nosotros sería complejo. Ellos lo hacen fácil y muy bien. El objetivo de este curso, que es un curso virtual, es fundamentalmente actualizaros en los datos más relevantes del Riete que tenemos ahora mismo en estos 2 temas y enseñaros a utilizar la apps Riete, que ha venido para quedarse y para ayudarnos a tomar decisiones clínicas en aquellas áreas donde no tenemos evidencia o donde la evidencia no es tan concreta. Decisiones clínicas apoyadas en las experiencias de los demás, en los enfermos, en la conducta que han hecho nuestros compañeros con un problema similar al que tenemos delante. El formato de este curso, como ya lo ha comentado Manel, tenemos 2 ponentes, cada uno va a revisar un tema y luego presentará un caso clínico. Y después habrá un tiempo suficiente para discutir, para contestar todas vuestras dudas, para conocer vuestras opiniones en algunos aspectos, y para eso os animo a que mandéis vuestras preguntas y vuestras opiniones al chat de la reunión. Intentaremos responderlas todas. En el caso de que alguna se quede sin responder, pues se responderá por correo electrónico. Las 2 presentaciones van a ser la presentación de Juan, la presentación que va a tratar sobre ETV y embarazo, va a estar grabada completa, porque son datos que están ya publicados, pero la presentación de Asunción estará solo en resumen, porque son datos que aún no están publicados, y ambas se podrán, la presentación completa y el resumen se podrán consultar en la página de ACMB. Este curso, que lo he olvidado, está auspiciado por la Fundación Fuente y por la ACMB, que es la Sociedad Española para el Estudio de Enfermedades Vasculares. Voy a dar paso ya al primer ponente, que es Juan Criado. Juan Criado para mí es una persona importante, porque es una persona con la que llevo trabajando codo con codo algo menos tiempo que con Manel, pero más de cerca, y que es uno de los pilares fundamentales de la ETV en Córdoba. Es adjunto del Hospital Reina Sofía, donde trabajamos los dos, y nos va a hablar de la ETV en la mujer. Juan, cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues por supuesto, antes de nada, las gracias, Ángeles, y sobre todo, bueno, también a Manel, a Doctor Monreal y a SH y SM por contar conmigo para este curso. Para mí es un privilegio y así lo acepto. Y bueno, en esta primera parte, como ya se comentaba, vamos a hablar un poquito sobre la ETV en el contexto del embarazo. Para ello haremos una revisión de algunos artículos de peso y algunas guías clínicas, pero sobre todo nos centraremos en 2 artículos publicados por el grupo Riete, que creo que aportan información de mucho peso y de mucho interés para un grupo en este caso, de pacientes como la mujer gestante, en el que tenemos evidencias muy limitadas y que, como digo, Riete nos ayuda a avanzar en el conocimiento de la ETV en este tipo de pacientes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner el contexto de lo que supone el embarazo en la ETV, y qué mejor forma de hacerlo que utilizando Riete.
Si entramos en la página web de Riete, hay un apartado que son las gráficas, donde pulsando aparecen, bueno, cuáles son los factores de riesgo que se han relacionado con la aparición de los distintos eventos trombóticos en toda la población, en toda la base de datos. Si no hacemos ningún tipo de filtro, vemos que, bueno, en general, el embarazo y el puerperio apenas se supone un 1% de los factores de riesgo para la ETV. Si aplicamos el sexo mujer, como corresponde a la gestante, vemos que apenas se sube a 1,34, pero si lo aplicamos con el filtro más importante, que es la edad, por debajo de 35 años, que la mujer, donde se supone que hay más embarazo, vemos que se dispara hasta un 18%. Esto nos da un poco la importancia que supone el embarazo y el puerperio en mujeres jóvenes y, en este caso, gestantes. De manera general, ¿qué sabemos sobre la ETU durante la gestación y el puerperio? Bueno, pues sabemos que durante el embarazo el riesgo se multiplica hasta por 5 en comparación a la mujer no gestante, y hay un pico durante el puerperio, bueno, algunas guías hablan de un riesgo de entre 30 o se multiplica entre 30 y 60 veces en comparación a la mujer no gestante, lo cual hace hincapié en la importancia de estar atento en este periodo. Y bueno, habitualmente se definen como que la gran mayoría de los eventos trombóticos que aparecen durante el embarazo lo hacen como TVP de extremidades, frente al puerperio, donde hay un mayor número de eventos en forma de embolia de pulmón. Dos aspectos importantes en relación a este tema. El primero es que, bueno, ya sabéis que la gran mayoría de las guías consideran a la embolia de pulmón como la primera causa de muerte en la mujer gestante en el primer mundo, en el mundo occidental. En países como Reino Unido, Irlanda la plantean como la primera causa. Algunas variaciones en otros países como Estados Unidos, donde hablan de la sexta causa por diferencias socioculturales, pero sigue estando ahí como causa de mortalidad a tener en cuenta. Y un aspecto muy importante que es el tema del síndrome postrombótico. En algunas mujeres el hecho de tener una trombosis durante el embarazo les confiere un importante riesgo de síndrome postrombótico, fundamentalmente por el tipo de trombosis que tienen, que ahora lo veremos. Son trombosis muy proximales, muy extensas, y que si no se detectan precozmente y se tratan de manera adecuada, pues conllevan un riesgo de un síndrome postrombótico importante. Pinceladas sobre la fisiopatología de la ETV en el embarazo. Hay 3 factores fundamentales que debemos de conocer. Primero, el estado de hipercoagulabilidad que supone el embarazo. Esto hace que haya un aumento de los factores procoagulantes. Esto es una cosa fisiológica encaminada fundamentalmente a que no se produzca un sangrado durante el parto. El estado de hiperestrogenismo que supone también la gestación, en el que hay un consumo de factores como la proteína S y cambio, alteración en el proceso de fibrinolisis, que tiene una reproducción directa también encaminada a que no se produzca esta hemorragia en el parto, periparto. Y por último, un aspecto importante que es el éxtasis venoso, que supone todos los cambios que se producen. Hay una alteración en el tono venoso, hay una compresión de la vena cava y de la ilíaca, por crecimiento uterino, por desplazamiento del paquete vascular, también afectando a la arteria ilíaca, y hay una alteración, una lesión endotelial en las venas uterinas, que también tiene su importancia a la hora de promover la aparición de eventos trombóticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que clásicamente se han relacionado con la ETV y la gestación? Bueno, pues probablemente por encima de todo, ya lo veremos en un artículo del Riete, está la cesárea, en la existencia de trombofilia, sobre todo trombofilia de peso, como el síndrome antifosfolípido, el déficit de antitrombina 3, la mutación del factor 5-DL, sobre todo cuando se combina con la de la 20-210A, o la disminución de los niveles de proteína C y proteína S, también se han relacionado. El hecho de que hubiese una ETV previa, sobre todo cuando el fenómeno trombótico se produjo asociado a otra gestación o durante la toma de anticonceptivos, en este caso estrogénicos, son factores de riesgo que debemos de conocer e identificar cuando una mujer se queda embarazada, sobre todo al hacer la anamnesis. Técnicas de reproducción asistida a la hora de provocar el embarazo, como la fecundación in vitro, también se han relacionado por el estímulo estrogénico que conlleva y que se utiliza para la propia técnica, con riesgo de aparición de trombosis. Factores que se relacionan mucho más con las propias condiciones de la mujer, como la edad por encima de los 35 años, la existencia de una obesidad previa al embarazo, el hábito tabáquico o una hipertensión, en este caso esencial, que estaba diagnosticada antes de la propia gestación. Y otros factores más relacionados con el propio embarazo, como sería el núcleo multípara, la aparición de una hemorragia anteparto, o el desarrollo de una diabetes gestacional durante el embarazo. Todo esto son factores de riesgo que debemos de conocer e identificar en cada paciente. ¿Cuáles son las características clínicas habituales que presenta la ETV en la gestante? Bueno, pues que mejor para ello que centrarnos en el primer artículo de
que publicó el grupo Riete. Aquí lo tenemos. Habla sobre las características clínicas y evolutivas de mujeres que presentaron algún evento trombótico durante la gestación y el puerperio. En él se incluyen 1.119 gestantes con una trombosis objetivada con algún tipo de prueba, de las cuales 245 aparecían en el primer trimestre, 124 en el segundo, 227 en el tercer trimestre y por último un pico importante, como comentábamos al principio, de 523 pacientes durante el puerperio. De todas estas mujeres, 380 presentaron un evento en forma de embole de pulmón con o sin trombosis asociada, 739 en forma de TVP, y a la hora de valorar el tipo o los factores de riesgo que aparecían asociados a la OTV, se consideró otros factores independientes o diferentes a la propia gestación, ¿no? Como fue la inmovilización, la cirugía los 2 meses previos, la existencia de un cáncer concomitante o la existencia de un viaje superior a 6 horas en las 3 semanas previas a la aparición del evento trombótico. Esta es una tabla resumida del trabajo. He puesto los datos más importantes. Como veis en la columna de la derecha se comparan las características durante el embarazo y el posparto con todas las gestantes menores de 50, perdón, todas las pacientes mujeres no gestantes menores de 50 años que aparecen a modo de población de control. Como vemos, se incluyen 596 en el grupo de embarazo y 520 en el posparto, edades muy similares en ambos grupos, en torno a los 32, 33 años. Aparece la obesidad, yo creo un factor importante en casi el 18% de las mujeres en embarazo y en más del 20% durante el posparto. Los factores de riesgo que hemos visto previamente, como son el reposo, la existencia de un cáncer o un viaje reciente, aparecen de manera muy poco frecuente en ambos grupos, tanto en embarazo como en el posparto, en comparación al grupo de mujeres no gestantes. La cesárea, bueno, como es lógico, aparece solamente en el grupo del posparto, pero ya vemos que hasta un 40% de las mujeres en este periodo aparecía como factor de riesgo, y este es el primer dato que debe llamarnos la atención. La existencia de una TV previa aparece en un 12% en el embarazo y en un 8%, más de un 8% en el posparto, que creo que también es un factor a tener en cuenta. Y otro factor también muy importante, y así lo destaca el artículo, es la existencia de una trombofilia en más del 50% en los dos grupos, tanto en el embarazo como en el posparto. Las dos trombofilias más frecuentes fueron el factor 5 de Leiden y el gen de la protonina 20-200, la mutación en el gen de la protonina 20-210. Esta es la tabla también resumen de las características propias de la ETV que aparece. Como vemos, la embolia de pulmón aparece en 158 pacientes o mujeres durante el embarazo y con un número superior durante el posparto, 222. La gravedad de esta embolia de pulmón no fue excesiva. Estamos hablando de un PS simplificado de menor o igual a 1 en más del 60% en ambos grupos. En un 27% y en un 42% respectivamente aparece la embolia de pulmón con una TVP concomitante. Y en cuanto a las características de aquellos pacientes que solamente tenían una TVP, bueno, su número es superior, en el embarazo 438 y en el posparto 301. ¿Y cuáles son las características importantes de la TVP? Bueno, pues más del 70% en ambos grupos son trombosis proximales. Esto ahora va acorde a todo lo publicado en la literatura y al igual que se publica, la gran mayoría de las trombosis fueron en el miembro inferior izquierdo, más de un 65-68% en el embarazo y más de un 50% en el posparto. Aunque, bueno, parece que son pocos casos, creo que era importante comentarlo, que también aparecen trombosis en los miembros superiores, más de un 6% durante el embarazo y en torno a un 3% en las mujeres durante el posparto. ¿Qué conclusiones podríamos sacar sobre esta primera parte del trabajo? En referencia exclusivamente sobre las características clínicas. Bueno, pues ya lo vemos que durante la gestación y el puerperio hay una menor frecuencia de otros factores de riesgo que clásicamente se han asociado con la ETV, como la inmovilización, el cáncer o la existencia de un viaje previo. Que hay una mayor frecuencia de trombofilia durante la gestante y el puerperio en comparación a la mujer no gestante, y esto es un factor a tener en cuenta. Que vemos que la embolia de pulmón aparece de manera más frecuente en las puérperas que en aquellas mujeres durante el embarazo, me parece que aparece más la TVP, y que la TVP, aparte de ser más frecuente en el embarazo, ocurre con mayor frecuencia en el miembro inferior izquierdo, un 68% frente a un 51%. ¿Qué sabemos sobre o qué aplicamos sobre el diagnóstico de la ETV? Probablemente sea el punto más interesante y sobre el que probablemente podamos hacer un poquito más de debate y se produce fundamentalmente su dificultad
en que hay una mezcla de los síntomas propios de la gestación con los síntomas de la ETV, de manera que las guías nos dicen que la especificidad de los síntomas de la ETV en la mujer gestante está por debajo del 10%, con la dificultad que esto conlleva. La gran mayoría de las trombosis aparecen en miembro inferior izquierdo y sobre todo lo hacen en territorio muy proximal, en territorio ileofemoral. Ya lo hemos visto, se produce por los cambios uterinos en el crecimiento y tiene una repercusión, como ya hemos visto, en el síndrome postrombótico. Esto hace que en aquellas gestantes que consultan en urgencias, que es la zona habitual en la que vienen con un dolor en la zona lumbar o un dolor abdominal, se nos tiene que encender un poquito la alarma ante la posible existencia de una trombosis a nivel muy proximal. Un punto muy importante y también sobre el que podemos debatir, el dímero D. Sabemos que su utilidad es limitada en la mujer gestante, de manera que había que aplicarlo con varias escalas, que ahora lo veremos, pero no tiene la misma clara utilidad que el paciente no gestante, la mujer no gestante. Y un aspecto importante que es que el dímero D negativo no descarta la existencia de una TVP o de una embolia de pulmón. Por todo esto, la escala de probabilidad tiene escasa utilidad. La escala de Ginebra, la escala de Wells, poca utilidad en la mujer gestante, y esto debemos de conocerlo. Y también debemos de conocer que bueno, las pruebas diagnósticas, y aquí otro de los puntos de conflicto que se aplican, por ejemplo, el diagnóstico de la embolia de pulmón, no están exentas de riesgo, y ese riesgo debemos de conocernos y debemos de transmitírselo a la mujer gestante. Por lo tanto, en el diagnóstico de la ETV, lo ideal y a lo que debemos de intentar aproximarnos es que haya una experiencia en el equipo clínico que diagnostica, para que, como digo, se haga una aproximación y se haga un diagnóstico lo más precoz y lo más adecuado posible. ¿Qué nos dice la grandes guías sobre las pruebas diagnósticas de la ETV en la gestante? Bueno, pues para la TVP, la ecografía Doppler es la prueba de referencia y es importante que sea de todo el miembro, de toda la extremidad, porque tiene que hacer especial atención al territorio iliofemoral. Es importante que si hay una alta sospecha clínica, pero no se confirma en la primera ecografía, se pueda plantear repetir esta prueba al tercer o al séptimo día, dependiendo de la evolución, y que pruebas que son de un uso menos frecuente, como la resonancia venosa o la menografía, están ahí, se pueden utilizar, pero con las que hay menos experiencia que en comparación a la ecografía Doppler. En cuanto a la embolia de pulmón, bueno, ya sabéis la existencia del algoritmo GEARS adaptado, que ahora veremos una diapositiva, que reconoce 3 ítems fundamentales, que son la existencia de una TVP, la hemoptisis como síntoma guía y la embolia de pulmón como diagnóstico más probable. El algoritmo GEARS, unido a los distintos niveles de dímero D, nos permiten hacer una aproximación a la hora del diagnóstico de una embolia de pulmón como causa de la ETV. Sí nos dice la guía que en caso de que haya signos clínicos de TVP hay que hacer una ecografía. Esto nos va a ayudar a la hora de manejar, sobre todo si la paciente no está hemodinámicamente inestable, nos va a permitir cierto retraso a la hora de aplicar pruebas para mejorar su repercusión. La radiografía de tórax sigue siendo muy útil porque nos va a permitir ampliar el diagnóstico, neumonía, derrames pleurales. Y las dos grandes pruebas que la guía nos plantean son el angiotac y la gamografía de ventilación perfusión. Depende de la guía, se decanta más por una que por otra. Aquí tenéis el algoritmo GEARS del que os hablaba. No vamos a entrar en detalle porque estaríamos toda la tarde con él, pero sí es importante conocer que aplicando los 3 ítems fundamentales, que son la existencia de una trombosis venosa profunda diagnosticada por ecografía, la hemoptisis o la embolia de pulmón como el diagnóstico más probable, unido a los distintos niveles de dímero D, nos va a permitir una aproximación u otra, de manera que cuando no hay ninguno de estos criterios y hay un dímero D por debajo de 1000, bueno, pues directamente se puede descartar, no hacer ningún tipo de prueba a la hora de diagnosticar una embolia de pulmón. Pero esto es lo que nos dice la teoría, las guías clínicas. ¿Qué hacemos los clínicos cuando nos enfrentamos a una sospecha de embolia de pulmón? Bueno, pues de nuevo Riete nos dice y nos cuenta lo que hacemos en la vida real. Este artículo que habla sobre las distintas modalidades de imagen para el diagnóstico de una embolia de pulmón durante el embarazo se publicó hace muy poquito tiempo. Es un artículo en el que se incluyen 157 mujeres embarazadas, una en torno a los 32 años. 61 mujeres estaban en el primer trimestre, 36 en el segundo y 30 en el tercer trimestre, con un pico del número del puerperio, en este caso de 228, con una edad media también en torno a los 34 años. Se compararon con el grupo de mujeres no gestantes, no puérperas, que tienen una edad superior, cerca de los 70, cerca de 24.000 pacientes, y se valoró las 3 pruebas diagnósticas que se aplican en estos casos: el angiotac, la gamografía de ventilación perfusión o la existencia de una clínica compatible con embolia de pulmón y una TVP confirmada mediante ecografía sin ninguna prueba específica para la embolia de pulmón. ¿Y qué nos dice el trabajo? Bueno, pues yo creo que en esta gráfica se resume todo, ¿no? En azul está el angiotac,
en todos los grupos, los 3 trimestres y el posparto y en comparación a la mujer no gestante no puérpera. En naranja oscuro aparece la gamografía de ventilación-perfusión, en naranja claro esta ecografía confirmando una TVP sin prueba específica de la embolia de pulmón, y en gris, muy residual, el uso de la angiografía. Yo creo que la gráfica de por sí habla sola, pero sacamos unas conclusiones de este trabajo y que nos dicen, bueno, pues que el Angiotac es la prueba de elección en todos los trimestres y en el puerperio, la prueba con la que parece que los clínicos nos sentimos más cómodos. Hay un ascenso lineal y estadísticamente significativo desde el primer trimestre hasta el puerperio en el uso del Angiotac. Viene de nuevo a resaltar el uso de esta prueba. Y bueno, ya se iguala claramente durante el periodo del puerperio el uso del Angiotac en comparación a la población general, donde incluso hay un poquito más de uso, con lo cual viene a hacer un uso similar. Esto en cuanto a las pruebas diagnósticas, ya hemos visto que en la base de Riete aparece un tanto por ciento muy importante de trombofilia. Esto es así, aparece en más del 50% de los casos, así nos dice la literatura, pero no debemos de olvidar que durante el embarazo se produce una disminución de la proteína S y una resistencia fisiopatológica o fisiológica a la proteína C encaminada al parto, de manera que hoy en día no se recomienda hacer la determinación de ningún estudio de trombofilia durante el embarazo, salvo en aquellas circunstancias donde se va a cambiar o se va a variar la terapia, como son el dextroamphetamina 3 o la asistencia a un síndrome antifosfolípido, que sí conllevarían una repercusión directa en la terapéutica. ¿Cuál es el tratamiento de la ATV en la gestante? Bueno, pues la anticoagulación, y hoy por hoy la heparina es la molécula de elección. En la gran mayoría de los casos la heparina de bajo peso molecular y en situaciones más concretas la heparina no fraccionada. No hay en la actualidad ninguna evidencia para pautar o bien cada 24 horas o bien cada 12 horas, al igual que tampoco hay ninguna indicación de que haya que monitorizar de manera habitual o de manera protocolizada los niveles de anti-10 en la paciente gestante. Y ese es un punto importante que bueno, hay que instruir a la mujer embarazada de que, si es posible, 24 horas antes de empezar con el trabajo de parto, se debería intentar suspender la heparina para permitir el uso de la anestesia epidural. Siempre y cuando esto sea viable, habría que verlo con detalle con la paciente. Otras moléculas como la antivitamina K o los ACOT no están indicados. La antivitamina K ya se sabe que el primer trimestre están completamente desaconsejados, y en cuanto a los ACOT no tenemos evidencia en cuanto a su uso, por lo que hoy por hoy en ficha técnica aparecen como no recomendados. También se debe de evitar el fondaparinux, si bien hay una situación muy concreta que es la trombopenia inducida por heparina, donde sí que tiene un papel y se podía valorar su utilidad. A modo general, ¿cuál es la duración del tratamiento anticoagulante en este tipo de pacientes? Bueno, pues si es posible la gestación completa, incluido el puerperio. Hemos visto que hay el pico de mayor riesgo, y si esto no es posible, siempre hay que intentar hacer un tratamiento que al menos dure en torno a los 3 meses desde el evento trombótico. Pero bueno, esto de nuevo es lo que nos dice la guía y lo que nos dicen las revisiones. ¿Pero qué hacemos los clínicos? ¿Qué es lo que nos dice el mundo real de la trombosis, ¿no? Pues de nuevo volvemos al artículo que os presentaba al principio sobre las características clínicas y evolutivas de las mujeres gestantes. Aquí os pongo la primera tabla de tratamiento, que hace referencia a la embolia de pulmón con o sin trombosis asociada. Vemos que en la fase inicial, que corresponde a la que es entre los 7 y los 10 primeros días, el uso de la heparina bajo peso molecular, tanto en la mujer en situación de embarazada como en el posparto, es el tratamiento habitual, más del 75 o el 85% de la embarazada, y el uso residual de heparina no fraccionada en casos muy concretos, más en el posparto que durante el embarazo. Cuando pasamos a la fase extendida, a la fase que supera estos 10 días, vemos que la heparina sigue siendo el tratamiento de bajo peso molecular en la mujer embarazada, y en el posparto ya aparece la antivitamina K, en este caso la fenocumarol, como el tratamiento de base, casi en un 60% en las mujeres durante el posparto. Un aspecto importante es el uso de los filtros de vena cava inferior, que como veis, tanto en la mujer embarazada como en el posparto se utilizan, y se utilizan incluso con mayor frecuencia que la mujer no gestante, no embarazada. Vemos que hasta casi un 9% en la embarazada. No lo he puesto porque sería extenderme mucho, pero la gran mayoría de los filtros de cava se colocan durante el tercer trimestre. Esto luego, si queréis, lo podemos comentar. Y aunque son casos muy concretos, son pocos, creo que es importante comentarlo. Se hace trombolisis en 2 pacientes durante el posparto y en una mujer
durante el embarazo, y se hace todavía más la tromboembolectomía, en este caso en 5 pacientes durante el embarazo y en el posparto. Sabemos que las evidencias al respecto son limitadas, pero bueno, aquí nos dice el Riete que se utiliza y que se plantea. Esto ha sido en cuanto a la embolia de pulmón. ¿Qué hacemos con la TVP? Bueno, pues que son datos muy similares. La terapia inicial, la heparina de bajo peso molecular, sigue siendo la molécula de referencia. Cuando pasamos a la terapia extendida, perdón, a largo plazo, exactamente igual. Se mantiene durante el embarazo la heparina y en mujeres posparto de nuevo aparece el acenocumarol como la molécula de referencia. El filtro de Cava se sigue utilizando y también más que en comparación al grupo control y de nuevo durante el tercer trimestre. Y por último, comentar el tema de la trombolisis, que no se hizo ninguna paciente embarazada, pero sí en el posparto, y esto probablemente tenga su sentido. Ya hemos visto que la trombosis de la embarazada se produce entre turnos muy proximal, ilíaco-femoral, y sabéis que es la indicación que hoy por hoy se plantea como posible para la hora de hacer una trombectomía, con lo cual la mujer embarazada cumpliría el criterio. Evolución muy rápido, la recurrencia, el sangrado mayor y la muerte en pacientes con embolia de pulmón fue muy baja, bajísima, probablemente menor de lo que aparece reflejado en la bibliografía publicada, tanto en la embolia de pulmón como en la trombosis venosa profunda. Veis que la recurrencia no llega al 1%, el sangrado mayor tampoco, y la muerte se produjo en algunos casos, en este caso fue debido a una infección, y como digo, bueno, no llega a tasas menores al 0,5% en ambos grupos. ¿Qué conclusiones nos permite sacar sobre el tratamiento? Bueno, pues que la heparina, ese tratamiento, la heparina bajo peso molecular, el tratamiento habitual en las mujeres embarazadas con embolia de pulmón y con TVP, que se usa el filtro de vena cava en mujeres, y en este caso más frecuentemente en mujeres embarazadas que en puérperas, esto lo podemos debatir, y que bueno, el estudio nos plantea que hay una baja mortalidad y recurrencia en la ETV asociada a la mujer gestante. Muy bien, y esto es lo que os quería contar desde el punto de vista teórico. Y ahora me gustaría presentaros un caso clínico que lo vamos a discutir con la app Riete, que ya ha comentado Ángeles, que es una aplicación que nos permite hacer una aproximación, sobre todo en escenarios más complejos en los que no disponemos de información, y que nos ayuda, que nos va a dar un soporte a la hora de la toma de decisiones en escenarios de ETV. La app es gratuita, se la pueden descargar tanto para iOS como para cualquier sistema operativo que utilicen en su teléfono móvil. Está disponible. Y les planteo el caso clínico, lo discutimos con la app. Les presento el caso de una mujer de 34 años que no tiene antecedentes familiares de interés, es fumadora de entre 5 y 10 cigarros hasta el inicio de la gestación, con un IMC de 36, una obesidad grado 1, no ha tenido gestaciones previas y bueno, tiene un embarazo que va bien. Cuando nosotros la vemos es una puérpera, tiene un parto 7 días antes, que sin complicación de ningún tipo, ha sido un embarazo natural y está en lactancia materna y se le da el alta a domicilio del hospital sin ningún tipo de complicación. A la semana del alta presenta dolor e inflamación de miembro inferior izquierdo, no cuenta clínica de embolia de pulmón, sin disnea, palpitaciones ni dolor torácico y tampoco síncope. Se va a la urgencia y se diagnostica de una trombosis proximal, en este caso solamente en territorio popliteo. Se le da de alta con su tratamiento en monodosis, con heparina de bajo peso molecular, y se le da una revisión precoz en consulta de medicina interna. Bueno, llegado a este punto y apoyándonos en la app, les planteo qué importancia tiene la gestación y el puerperio como factores de riesgo para la aparición de un evento trombótico. Bueno, pues entramos en la aplicación, en la zona de gráfico, entramos en los factores de riesgo, aparecen todos los factores de riesgo que hasta ese momento están incluidos los pacientes en la aplicación. Vemos que de manera global, ya lo comentamos al principio, sin hacer ningún tipo de filtro, la importancia del embarazo del puerperio es bajo, 1,18%, pero si pulsamos sobre selección de filtro y seleccionamos mujer y edad por menor de 35 años, vemos que la cosa cambia y ya aparecía al principio, ¿no? Vemos que se dispara el factor de riesgo, de manera que hasta el 18% sería el 4.600 pacientes que se valoran la aparición de la gestación y el embarazo como puerperio como factores de riesgo. ¿Qué conclusión nos permite sacar la app en este caso? Bueno, pues que en mujeres menores de 35 años, el embarazo y no del puerperio supone la segunda causa de aparición de trombosis de manera general. Y creo que esto es un punto muy, muy importante. Hemos visto que nuestra paciente fue sometida a una cesárea que no tuvo complicaciones a priori. Y bueno, yo les planteo
¿Es la cesárea un factor de riesgo para la ETV en las mujeres gestantes? Bueno, pues de nuevo nos apoyamos en la app para ver qué nos dice. Si en este caso entramos en el apartado de ETV y cirugía, vemos que de manera global la cesárea aparece referida en 239 pacientes solamente, un riesgo menor del 2%, pero si aplicamos los filtros que nos permite, en este caso el de mujer y el de menor de 35 años, vemos que de nuevo la cosa cambia. Tanto que cambia que aparece como en 614 pacientes, en más de un 27%, la aparición de la cesárea como factor de riesgo. Y esto creo que es un punto importante. Pasa casi de ser de lo último a el primer factor de riesgo. Y esto nos permite sacar otra conclusión, y es que en mujeres menores de 35 años, la cesárea es la primera causa de ETV secundaria a cirugía. Otro punto importante, ya hemos visto que la embolia de pulmón es una de las principales causas de mortalidad durante la gestación. Bueno, ¿y qué nos dice en este caso la app? Pues, haciéndolo de manera global, vemos que si entramos en la mortalidad a los 30 años, que es lo que nos permite la aplicación, vemos que la mortalidad es relativamente baja, bueno, se sitúa por debajo de un 4% a los 30 días en toda la población de pacientes incluidos en ese momento en Riete. Pero si aplicamos nuestros filtros, que en este caso son de nuevo mujer menor de 35 años y con un factor de riesgo fundamental como el embarazo, vemos que bueno, se filtran en 502 pacientes y que la tasa de mortalidad es muy baja. Es menos de un 0,5%, solamente se seleccionan 2 pacientes en los que se produce la muerte como consecuencia, en este caso, de la ETV, como la embolia de pulmón. Bueno, ¿y cómo evoluciona nuestra paciente? Bueno, pues nuestra paciente cumple tratamiento anticoagulante durante el puerperio, en este caso durante las 8 semanas después del parto y los 3 meses posteriores. No tuvo ningún tipo de complicación hemorrágica. Decidió utilizar la heparina bajo peso molecular porque estaba dando una lactancia materna y prefirió mantener el tratamiento en monodosis. Se quedó con un leve síndrome postrombótico, fundamentalmente lo describía con un aumento del diámetro del hemisferio izquierdo, una cosa muy leve, y una vez que cumplió el tratamiento durante el periodo establecido, se suspendió y se hizo una educación intensiva sobre la necesidad de aplicar una profilaxis farmacológica ante situaciones de riesgo, y sobre todo se le planteó que en caso de una nueva gestación, pues probablemente habría que reevaluar la necesidad de un tratamiento, al menos de profilaxis, durante toda la gestación e importante durante todo el puerperio. Como conclusiones, ¿qué conclusiones nos permite sacar la app Riete? Bueno, pues la app Riete es una aplicación gratuita y esto creo que es un punto importante. Todos tenemos opción de disponer de ella. Nos da la información sobre la base de datos más importante que existe en la actualidad de ETV, y además, como digo, gratuita. Nos da información que además está actualizada, y un punto muy importante, está basada en el mundo real, se basa en lo que hacemos los clínicos cuando tratamos la ETV, y que yo creo que su mayor beneficio es que nos permite un apoyo en la toma de decisiones, sobre todo en aquellas situaciones más complejas en las que no hay evidencia, en las que no hay publicaciones, y creo que la app nos puede hacer una ayuda en este tipo de casos. Y hasta eso os quería contar. Muchas gracias a todos, espero que os haya resultado de interés. Vale, muchas gracias Juan por la magnífica presentación. Ahora vamos a empezar con el tema de las preguntas. Perdón, la primera pregunta la hace Francisco Rivera Cívico. Dice, buenas tardes Juan, dado que la ETV en la gestación la consideramos provocada, ¿es necesario hacer estudio de trombofilia como consejo para las hijas en caso de positividad? Dice, la guía americana de hematología, Middledorf, la autora o una de las autoras, no recomienda profilaxis a las mujeres asintomáticas con trombofilia genética conocida y madres con trombosis. Tu opinión. Vale. Yo creo que una mujer embarazada que ha tenido una trombosis sí que hay que hacer un estudio de trombofilia. Lo que no hay que hacérselo es durante la gestación. Pero una vez que salimos del periodo de gestación, puerperio y de tratamiento, se puede plantear el estudio de trombofilia. Probablemente, como hemos visto en Riete, más del 50% van a tener alguna trombofilia, pero habrá que ver también qué importancia tiene esa trombofilia, qué peso tiene real en haber provocado el evento trombótico. Y luego el tema de la profilaxis, bueno, el tema de la profilaxis es un mundo paralelo completamente. Hay diferentes guías y aunque algunas enumeran la importancia de cada trombofilia, no se ponen de acuerdo.
Yo creo que donde está el punto clave ya no solamente la asistencia a la trombofilia, sino los antecedentes familiares de trombosis, en la edad, en si es fumadora o no. O sea, hay una cantidad de factores que hay que sopesar a la hora de decir la profilaxis, más que el hecho en sí de una propia trombofilia, ¿no? Estamos hablando de trombofilia muy frecuentes, pero con poco peso, trombofilia de mucha importancia, como les decía antes, domina 3, aparición de algún tipo de trombofilia homocigota, pero que probablemente ya han dado la cara antes de la gestación, y que sí que permitan hacer una profilaxis mucho más dirigida que el hecho de hacer una profilaxis generalizada. Muy bien, muchas gracias. Marc Martín del Pozo te felicita, enhorabuena por la presentación, Juan. Dice, ¿puedes comentar el papel de la determinación del anti-10 en el ajuste de la dosis de las enfermas embarazadas? Eh, Te hace una doble pregunta. Dice, me imagino que se ha estudiado la asociación con síndrome de May-Turner en el desarrollo de TV en la embarazada. ¿Puedes darnos algún dato? Vale. Sobre el Mediterráneo no puedo dar ningún dato. No tengo información ahora mismo en relación a las embarazadas. Probablemente sí que tenga, por los casos que tenemos de Mediterráneo, que hemos conocido, han debutado antes del embarazo, con lo cual, pero ya digo que no tengo ninguna información. En cuanto al tema del anti-10, creo que es una pregunta totalmente oportuna y que nos hemos planteado más de uno. La literatura no recomienda el uso de anti-10, y fuera de las indicaciones que están relativamente más claras, que son aquellas embarazadas que tienen peso extremo, en los que sí que parece que se recomienda. Estoy hablando sobre todo de la obesidad, IMC muy elevado, o en la asistencia a una insuficiencia renal, en la que sí, bueno, obligaría a ser un poquito más fino. Pero yo creo que de manera generalizada hacer un anti-10, yo no lo recomiendo y yo no lo hago. No solamente no lo hago, sino porque es que además requiere muchos factores a la hora de valorarlo. No es el mismo con toda la heparina, puede cambiar a lo largo del embarazo según el peso que vaya cogiendo la mujer, con lo cual también puede variar de primer trimestre al último. Yo creo que no está indicado, salvo esa circunstancia, insuficiencia renal con un filtrado glomerular bastante disminuido y situación de peso extremo, en la gran mayoría de los casos en sobrepeso o en obesidades mórbidas. Muy bien. Mientras que entran otras preguntas, voy a hacerte yo alguna de mi cosecha. En el caso, en el mundo donde nosotros nos movemos, no estamos ahora en los ensayos clínicos ni en el GERD, sino una mujer embarazada que llega con una sospecha de embolia de pulmón. Tenemos buena disponibilidad para la ecodoppler, eco de compresión y ecodoppler, que me parece muy importante hacer la diferenciación, y mala disponibilidad fundamentalmente fuera de un horario para la gammagrafía pulmonar y aceptable disponibilidad para el angiota. ¿Tú qué elegirías primero para el diagnóstico de una ETV en una mujer que viene con clínica de embolia de pulmón? Esa es la pregunta, la pregunta. Yo creo que si hablamos del punto de vista teórico, yo soy de la barra azul, o sea, yo soy de Angiotac, pero creo que es que el debate es mucho más complejo que decidirnos por una prueba complementaria. Yo creo que lo primero que hay que hacer es una valoración general y global de la enferma. Bueno, pues llamo enferma de la paciente, ¿no? De la gestante. Primero, cómo viene hemodinámicamente. Eso es lo primero que tenéis que llamar la atención. La paciente viene estable, viene por una clínica de TVP y viene con un poquito de disnea, pero hemodinámicamente está estable, satura bien, tiene una taquicardia que puede entrar dentro de lo que se espera en una mujer embarazada. Yo creo que esa debe ser la primera valoración, porque si una mujer está estable, y tenemos una TVP y diagnosticamos una TVP con la ecografía, empezamos con el tratamiento y ahí nos sentamos y hablamos. Hablamos porque depende, como bien comentas, de qué pruebas tenemos disponibles en ese momento. Esto siempre ocurre los viernes por la tarde o el sábado, con lo cual ya no tenemos gammagrafía y esto nos pasa a todos los que hacemos guardia. Pero aunque ocurra durante un día de la semana en una guardia y tengamos disponibilidad de las dos pruebas, ¿quién interpreta esa prueba? Yo creo que el otro punto importante, el problema del angiotac, y aunque diga que soy de los azules del angiotac, también lo digo con cautela. El hacer un angiotac en una embarazada e interpretar un angiotac en una embarazada no es fácil. No es fácil y eso viene recogido en todos los manuales. Hay cambios fisiológicos que afectan al contraste, afectan a la interpretación de los defectos que aparecen en el TAC. Tiene que haber un radiólogo que esté acostumbrado a manejar la embolia de pulmón e identificarla, porque el problema que nos podemos estar enfrentando es que hacemos un angiotac que no se interpreta bien y que nos obliga a repetirlo.
cuando ya está el radiólogo experto, ¿no? En una mujer que está hemodinámicamente estable, que se puede retrasar el diagnóstico 24, 48 horas y hacerlo con un buen equipo, con una buena interpretación y con un buen y ajustar el diagnóstico, ¿no? Yo creo que entonces no se trata solamente de elegir angiotar o gammagrafía, sino de elegir en qué situación está el paciente. Por supuesto, si está hemodinámicamente inestable o requiere una urgencia a la hora de plantear el diagnóstico, aparte de la ecocardio, que sería otro debate que podríamos tener, yo aportaría por la angiotac, porque creo que no hay tanta diferencia en cuanto a la exposición, tanto para la madre como para el feto. Creo que es asumible y creo que la angiotac probablemente aporte más información también de diagnóstico alternativo al que puede dar la mamografía de ventilación perfusiva o la medicina nuclear. Vale. Intenta hacer un poquito más escueto en Vale. las contestaciones porque están empezando a llegar preguntas. Manel nos añade una nota que tenemos 97 casos de May Turner en Riete, 3 de ellos eran mujeres embarazadas. O sea, será cuestión de estudiarla, ¿no? Exacto. Begoña Fernández Jiménez comenta que el metabolismo de la heparina aumenta según avanza la gestación, que en su opinión sí estaría indicado que se me ha movido, si estaría indicado hacer alguna determinación en caso de TEP-TVP en gestación. Me imagino que se referirá a de anti-10. Ujú. Bueno, yo no lo tengo claro y sobre todo si no hay grandes variaciones en el peso, yo no pido anti-10. Y recuerdo el último anti-10 que pedí fue una mujer con un IMC perdón, de 42 y con un síndrome antifosfolípido triple positivo. Ha sido lo último que yo recuerdo de haber pedido un anti-10. Los demás no he pedido y han ido bien. No discuto que se pueda plantear y que parezca prudente en algún escenario en concreto hacerlo, pero de manera generalizada o mandar el mensaje de que hay que hacer una determinación anti-10, yo ahí tengo mis reservas. Vale. Gabriel Puche Palau te comenta que en caso de tromboflebitis superficial durante el embarazo, con criterios de anticoagular con fondaparinux 2,5 cada 24 horas, mantenemos igual 45 días. ¿Recomendamos heparina de bajo peso molecular profiláctica en el puerperio? ¿Cuánto tiempo? Pregunta, Ese es un tema pregunta completo. fina. Sí, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de trombosis tiene, o sea, es superficial, si se mete en el callado o no, qué tamaño tiene, si tiene insuficiencia de base o no, cuánto pesa la gestante. Yo creo que acotar el tratamiento de TVS en la mujer gestante a 30-45 días a mí me da miedo. Yo soy más de mantenerlo. No digo toda la gestación, pero depende en qué momento se ha producido. No es lo mismo que se produzca en el último trimestre que en el primer trimestre, porque quizás si se produce en el primer trimestre y va bien, clínicamente va bien y ecográficamente va bien, porque aquí sí que creo que estaría indicado hacer una ecografía. Y esto lo digo basado en criterios de casi expertos. Sí que haría una ecografía, podría quitarse. Podría quitarse. Ahora bien, si se produce en un tercer trimestre, cerca del puerperio, una paciente que ha ganado mucho peso, que ya tiene insuficiencia venosa en la otra pierna, yo apostaría por mantener la heparina y probablemente incluso subiría un poquito más la dosis, más que el fondaparinuro de 2,5, quizás me iría a heparina a dosis intermedia. Una dosis intermedia, esa que tanto nos gusta cuando no tenemos evidencia, me sentiría más cómodo que con un fondaparinuro de 2,5. Pero en concreto, ¿tú le pondrías fondaparinuro a una gestante por una No, tromboflebitis superficial? no. Vale, vale. Mar Martín del Pozo comenta que respecto al tratamiento con anticoagulantes orales en la mujer que está dando la lactancia al bebé, ¿hay recomendaciones específicas? Bien, no la hay y no la hay y no se recomienda. No se recomienda, no, la FDA, recuerdo creo que lo pone en C, entonces no la hay. Como tal, no se recomienda el uso de los ACOs durante la lactancia y sí que se puede utilizar los antivitamina K, pero los ACOs ahora mismo no están recomendados. Vale. Otra pregunta que te quería yo comentar es, pregunta corta. Parto, dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, parto programado o parto espontáneo. Vale, yo creo que no, en la realidad, una mujer con una trombosis anticoagulada es un embarazo de alto riesgo. Eso todo lo tenemos asumido y por eso hacemos seguimiento en consulta de alto riesgo de ginecología, obstetricia como la de medicina interna. Por lo tanto, si es un embarazo de alto riesgo, yo creo que hay que llegar a un parto de bajo riesgo y la mejor forma de llegar a un parto de bajo riesgo es controlarlo.
Yo creo que esa es la mejor forma de evitar, dentro de que pueda haber otras complicaciones, pero creo que debe ser un parto controlado y un parto programado. Esa es mi opinión. Pero es cierto que también depende de cuándo se ha producido la trombosis. No es lo mismo en el primer trimestre que en el tercer trimestre, cerca al puerperio, que en ocasiones hasta nos exige un filtro de cava, no lo sé, digo por qué tipo de trombosis ha tenido. No es lo mismo tener una TVP que una embolia de pulmón, no es lo mismo tener una trombosis muy extensa que una TVP más distal. Entonces creo que igual que ocurre con el diagnóstico, es multifactorial, son muchos los factores que tener en cuenta, pero a priori yo elegiría por un parto, en una mujer anticoagulada, elegiría por un parto programado. Vale. Manel está ya tirándonos el anzuelo para el Ya próximo lo estoy trabajo. viendo. Dice, tenemos 43 gestantes con trombosis superficial. Todas recibieron heparina, menos una que recibió fondaparinum. Ahí ya tendríamos que analizar en cuánto tiempo, cuántas se la quitaron. En fin, Sí, sería Manel, muy bonito. te entendemos, te entendemos. Juan José López Núñez te felicita por la presentación y dice, y nos pregunta, dice, en los casos de embolia del pulmón durante el tercer trimestre de gestación, ¿en algún caso plantearía implantar un filtro de vena cava? ¿La heparina no fraccionada intravenosa tendría algún papel en las horas previas a la gestación? Sí, yo creo que una pregunta muy buena. Yo creo que la heparina no fraccionada tiene su indicación. Tiene su indicación sobre todo cuando hay alto riesgo de sangrado y ha habido una embolia de pulmón muy reciente en el que tenemos que minimizar el tiempo que la paciente está sin anticoagular. Lo que sí añado es que yo creo que el uso de la heparina no fraccionada requiere mucha experiencia y no sé si por desgracia o no, esa experiencia en nuestro medio se está perdiendo. Yo la recuerdo residente cuando la poníamos en el ictus, pero en la embolia de pulmón y en la ATV, en mi medio no hay experiencia. Con lo cual, a veces cuando no hay experiencia con un fármaco, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Pero yo creo que sí, que será el escenario. De hecho, la guía la recomiendan en una paciente que se programa un parto y que está anticoagulada, plantear el paso a heparina no fraccionada, igual que hacemos cuando ingresa una paciente en UCI en la fase aguda, que se recomienda la heparina no fraccionada para plantear una trombolisis en un momento determinado, ¿no? Yo creo que sí, que sería una opción. En cuanto al filtro de cava, pues también tiene su papel. Ya lo hemos visto en el estudio del Riete. Se utiliza y sobre todo en el tercer trimestre, cuanto más cerca estamos del parto. Probablemente por el miedo al sangrado, que sería una de las opciones, o porque la embolia de pulmón tiene tal magnitud o es tan reciente que no nos atrevemos a dejar a la paciente sin anticoagular, ¿no? Y sí que tendría su papel. Creo que sería individualizar cada caso y plantear las opciones. Vale, yo ahora quería hacer aquí un recuerdo de nuestro amigo Vladi. Vladi, te echamos de menos y tu exposición de los filtros. Em, Te quería hacer también otra pregunta. ¿Una dosis de heparina durante el embarazo o dos dosis? ¿Cuándo aconsejarías tú dos dosis de heparina a una enferma que ha tenido una trombosis venosa, una embolia de pulmón en el tercer mes de embarazo? Vale. Yo hago alguna analogía cuando tengo alguna gestante en la consulta y me parece mucho, salvando la distancia, al paciente oncológico, ¿no? Yo creo que el problema de los dos pinchazos es la adherencia al tratamiento. Y además probablemente la mujer gestante incluso peor que en el oncológico, ¿no? Porque crece el abdomen, crece la barriga, crece y hay un miedo, hay ya miedo a ponerse una sola dosis de heparina. De hecho, que muchas mujeres terminan poniéndose la heparina en los muslos, o sea que no es el sitio de... Entonces, yo creo que siempre que se pueda evitar los dos pinchazos y ante la falta de evidencia, yo apostaría por una monodosis. ¿Qué situaciones se podría plantear dos pinchazos? Yo creo que hay situaciones de alto riesgo de sangrado. Es verdad que sobre esto la literatura tampoco lo tiene claro, porque tampoco han demostrado menos riesgo de sangrado las dos dosis que una, pero sí que en mi experiencia el tener dos dosis cada 12 horas nos da una ventana terapéutica o en la que la heparina hace menos efecto, con lo cual yo creo que en situaciones de alto riesgo de sangrado se podría plantear el uso de dos pinchazos, pero no, por supuesto, no durante todo el embarazo. Ya, muy bien. Y ahora me gustaría que nos comentara algo más sobre la cesárea, porque claro, las guías clínicas hablan de profilaxis en la cesárea de urgencia, pero no sé si Mané nos puede dar una información sobre las cesáreas que tenemos nosotros, si son de urgencia o no, pero claro, es que es el factor de riesgo dentro de la embarazada y puérpera, o sea, dentro de las puérperas, que es donde hay más ETV, es el factor de riesgo de más peso. No sé si esto habría que hacer un planteamiento o...
¿Qué Hombre, te yo, parece a ti? aparte de lo que diga ahora, lo que diga el doctor Monreal, yo creo que los datos son tremendos. O sea, y ya no sé, ya no he dicho hasta la app. Es que es la primera causa de trombosis posquirúrgica en la mujer menor de 35 años. Yo creo que hay que ser exquisitos con la profilaxis y aplicarla desde el momento, desde que las 6, 8 horas o 12 horas que permita el acto quirúrgico en sí, ¿no? Porque además, no solamente por el hecho de la propia cesárea, ¿no? Por el sangrado que se produce, por la inmovilización, por el dolor que hace que, o sea, hay una cantidad de factores que hacen que la cesárea sea el factor de riesgo principal de la mujer puérpera, que yo creo que la profilaxia aquí debe ser exquisita y yo diría que hasta obligatoria, ¿no? En todas las situaciones de Vale. cesárea, ¿no? Em, Rosario Pérez Moyano nos pregunta, dice, ¿experiencia en Riete en pacientes con déficit de antitrombina 3 periparto? No lo sé, No, muy específica para mí. ya. No sé si el doctor Monreal tendrá... Manel también nos anota aquí en el chat que tenemos 240 casos de TB tras cesárea, pero no sabemos cuántos casos fue de urgencia. A lo mejor merecería la pena meter esa variable más, Esa Manel, con variable. lo que te gusta meter más variable. Em, Tenía otra pregunta preparada, Juan, sobre gammagrafía o TAC, pero parece que te has posicionado ya abiertamente hacia el TAC, ¿no? No sé si se basa más en mi experiencia clínica de lo que me ha aportado estas situaciones que, bueno, que gracias a Dios son pocas, en las que nos hemos enfrentado a una mujer con una embolia de pulmón gestante. Pero yo después de ver los datos, creo que no solamente soy yo el que se posiciona, sino que todos los que nos dedicamos a la ETV y metemos datos en Riete, tenemos bastante claro que la angioTAC es la prueba de elección. Y yo creo además que bueno, la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología y Neumología lo plantean claramente. Hoy por hoy la exposición que tiene de la radiación, yo creo y lo que aporta la angioTAC está muy por encima de la gamografía. Vale. Manel también nos da la información, vamos, en el acto, 4 casos de TV embarazadas con déficit de antitrombina 3. Bien. Y ahora hablemos del filtro. No sé qué experiencia tienes tú. Yo no he tenido que colocar nunca un filtro de cava en una embarazada. Sí, Eh, sí, hemos puesto algunos juntos, doctora, pero no te acuerdas. ¿Sí? Sí, sí. Hace, Uno. hace mucho, no, en una puérpera quizás, pero en una gestante no. Porque es Yo que no, los radios, no recuerdo si fue una gestante en tercer trimestre o una puerpa. Yo creo que fue en tercer fue una, trimestre. una puérpera, fue una puérpera, Ya lo una mezclamos puérpera. hace Yo en la tiempo. gestante no, porque te sorprende un poco la literatura. No sé qué experiencia tendrá el resto de los oyentes que nos están escuchando sobre la colocación de filtros, de la necesidad de colocarlo suprarrenal, cosa que da muchísimo miedo. Eh, Tampoco sabemos, no tengo ese dato, si los filtros que tenemos en el Riete fueron supra o infrarrenales, pero ¿en qué situación ya sí límite tú casi achucharía a nuestros radiólogos para colocarle un filtro de vena cava a una mujer? Defínenos esa mujer que tú ves que no tienes más remedio que colocarle un filtro de vena cava. Yo creo que aquí, antes de poner el filtro de cava, había que aplicar todas de la terapéutica o más que terapéutica, todas las opciones diagnósticas que tenemos para evaluar tanto la carga trombótica como la situación de la embolia de pulmón, como la reserva cardiopulmonar. Porque poner un filtro de cava en una gestante no es fácil, no es fácil por todas las alteraciones anatómicas que conlleva la propia gestación, ¿no? Y además, esto no ocurre siempre, y bueno, pasa siempre igual, no ocurre siempre en condiciones óptimas. A lo mejor no está el radiólogo experto en poner el filtro de cava, hay que localizar a alguien en casa. Entonces, creo que hay que llevar al extremo la terapéutica y las opciones diagnósticas antes de poner un filtro de cava. ¿Cuándo lo pondría? Una hemorragia que tenga repercusión vital sobre la paciente y que contraindique al 100% el uso de anticoagulación. Y probablemente lo haría si esa embolia de pulmón o una TVP con carga residual menor de un mes, probablemente más próximo al parto, por todo lo que supone el riesgo del parto en la aparición de algún evento trombótico y en la limitación que va a suponer porque probablemente esa paciente termine en cesárea. Si una paciente así termina en cesárea, va a ser raro que vaya a un parto espontáneo. Se va a controlar todo, con lo cual el riesgo de otro evento es mucho mayor, ¿no? Entonces yo creo que muy cerca del parto, tercer trimestre, embolia de pulmón con alta carga trombótica y con contraindicación completa para la anticoagulación. Muy bien.
Bueno, pues no, yo creo que no tenemos más preguntas, nos quedan 5 minutos. Em, Me gustaría darte las gracias, Juan, sabía que lo ibas a hacer muy bien. Y me gustaría hacer un resumen y que tú añadas si a mí me falta alguna cosa, ¿no? Creo que es importante posicionarnos ante la sospecha de TV en la gestante, ¿no? La importancia de saber identificar bien los síntomas, la importancia de que no haya retraso en el diagnóstico, que en mi opinión, la causa que conlleva más gravedad. Eh, Tenemos herramientas suficientes para hacer un buen diagnóstico tanto de la trombosis venosa como de la embolia de pulmón en la gestante, y las actuales herramientas y el angioTAC nos permite hacerlo con una seguridad sobre el tema de la radiación sobre el feto y sobre la madre también, que no hemos hablado de la radiación. Eh, el tratamiento en la gestante de lesión es la heparina de bajo peso molecular. Había por ahí una pregunta que si todas las heparinas eran iguales. Se me ha pasado preguntártela, pero bueno, la heparina de bajo peso molecular, el tratamiento de elección. Los filtros de vena cava debemos usarlo en aquellas situaciones en las que ya no nos quede más remedio, ¿no? Y sobre todo una de las cuestiones más importantes que yo creo que hay que hacer también a mucho hincapié es en la relevancia de la cesárea como factor de riesgo en el puerperio. No olvidarnos las puérperas que una vez que ya parece que han parido y ya parece que ya ha acabado el problema, y es probablemente cuando, con respecto a nosotros, cuando empieza. Pues volverte a dar las gracias y Yo ya sí vamos a quería pasar. añadir, solo Sí, un detallito dime. rápido, creo que tenemos otra herramienta fundamental que es Riete. Yo creo que cuando no hay evidencia, y la gestante por desgracia es así, creo que lo que hacemos todos y lo vemos reflejado en datos como que nos deja más tranquilos. Es decir, todos buscamos el angioTAC, todos ponemos una heparina. Entonces yo creo que invitaros a que en este tipo de escenarios tan concretos y tan complejos os apoyéis en Riete, porque realmente para el clínico sigue siendo una herramienta fundamental. Muy bien, Juan, pues todavía nos han sobrado 4 minutos. Te lo dije. Si alguien si quieres decir algo más, No. Manel, ¿tú quieres decir algo? Yo simplemente daros las gracias. A mí me han resultado muy interesantes las dos presentaciones y las preguntas y las respuestas posteriores. Espero que a la audiencia no sé si 110 asistentes les haya resultado interesante también. Asun, te animo a que estos datos que has presentado nos pongamos a escribirlos, intentar recabar el poco más de información que seamos capaces de obtener, pero esto hay que escribirlo y hay que publicarlo. Ujú. Y daros las gracias a todos, a los asistentes, a vosotros y al equipo técnico que lo ha hecho posible. Muy bien. Pues nada, acá vamos con las palabras de Manel. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os emplazamos para el siguiente webinar de este curso. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. A continuación vamos a presentar un resumen de la ponencia que se realizó el 23 de marzo en el curso de enfermedad tromboembólica en la mujer. Y vamos a hablar sobre el cáncer de mama y el tratamiento hormonal. Ya a mediados del siglo XIX comienzan a hacerse observaciones sobre la asociación entre el cáncer de mama y el aumento del riesgo de trombosis. Como podéis ver en estas pinturas de esa época, en la que vemos aquí estas imágenes de pacientes con cáncer de mama en las que se representan pues, estas venas tortuosas de apariencia trombosada. Ahora, pues 150 años más tarde, está clara esa asociación entre la trombosis y el cáncer, y si bien la mama no es el tumor más comúnmente asociado a trombosis, encontrándose muy por debajo de otros cánceres como el páncreas o el pulmón, pues como es uno de los cánceres más frecuentes, no es inhabitual ver en nuestra práctica clínica pacientes con cáncer de mama que se presentan en nuestras consultas con un evento tromboembólico. Como veis aquí, bueno, pues
Aproximadamente la tasa de incidencia de enfermedad tromboembólica en las pacientes con cáncer de mama es en torno a 9 casos por 1000 personas año, muy por debajo pues, de hasta los casi 100 casos por 1000 pacientes con cáncer de páncreas que podemos ver. Y bueno, pues ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica en el cáncer de mama? Pues por un lado están los propios asociados al tumor, el grado tumoral, la enfermedad metastásica, pero también aquellos derivados del tratamiento, tanto la cirugía como la quimioterapia y la hormonoterapia en la que luego nos vamos a centrar. Y además, bueno, pues aquellas características propias de la paciente como la obesidad, la edad, la trombofilia. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que no todos los factores de riesgo tienen el mismo peso como a la hora de desarrollar una trombosis en estas pacientes. Y como podéis ver en este gráfico, pues por ejemplo, la quimioterapia, mientras se está dando el tratamiento activo, pues se asocia con una tasa de enfermedad tromboembólica mucho más alta que, por ejemplo, bueno, pues la hospitalización para la cirugía. Y además podéis ver bueno, pues que el momento del factor de riesgo pues tampoco es igual. Así, por ejemplo, no es lo mismo el primer mes después de una cirugía que cuando ya han pasado 3 meses, y lo mismo ocurre en la hormonoterapia, que como veis aquí los 2 primeros años de administración de dicho tratamiento pues son los que se asocian con más riesgo de desarrollar un evento tromboembólico. Y bueno, pues centrándonos en la hormonoterapia como factor de riesgo de la enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer de mama, podéis ver que el tamoxifeno utilizado para el tratamiento de aquellos cánceres de mama con receptores de estrógenos positivos se asocia con un aumento de riesgo de entre 1,5 y 7 veces más de enfermedad tromboembólica frente a aquellas pacientes que no reciben este tratamiento. Y además no solamente cuando se utiliza como tratamiento de un cáncer de mama, sino también cuando se utiliza dentro de la prevención primaria en pacientes que tienen un riesgo mayor de desarrollar una neoplasia. Y como veis, bueno, pues en todos los estudios en este sentido pues se ha visto una asociación entre el uso del tamoxifeno y el desarrollo de enfermedad tromboembólica. Para los inhibidores de la aromatasa hay pocos datos porque la mayoría de los estudios pues, analizan el riesgo de los inhibidores de la aromatasa en comparación con el tamoxifeno y no el riesgo que tienen los inhibidores de la aromatasa frente a no recibir tratamiento hormonal. Hay muy poquitos estudios y como veis en este, que sí que parece que se centra fundamentalmente en el uso de inhibidores de aromatasa solos, sin comparar con tamoxifeno, pues bueno, parece que hay un riesgo disminuido, pero esto es difícil de valorar porque lo que comparan son pacientes en tratamiento con el inhibidor de aromatasa, bien los 3 primeros meses o más allá de los 3 primeros meses, pero lo comparan con pacientes, con esas mismas pacientes antes de que recibieran dicho tratamiento. Y bueno, pues es cierto que el primer periodo antes de recibir el inhibidor de la aromatasa pues probablemente se asocia a un riesgo más elevado de trombosis porque quizás estaban los pacientes recibiendo quimioterapia o es la cirugía, la hospitalización, el uso de catéter, y bueno, pues esto es difícil ajustarlo a pesar de utilizar un modelo multivariante. Lo mismo ocurre con un riesgo quizás más disminuido frente al tamoxifeno en aquellas pacientes que durante el inicio recibieron tamoxifeno y posteriormente se les cambia o se les secuencia un tratamiento hormonal con inhibidor de la aromatasa. Pues claramente mientras estaban usando tamoxifeno tenían riesgo mayor de enfermedad tromboembólica y una vez que se secuencia un inhibidor de aromatasa el riesgo es menor. Pero bueno, es cierto que la mayoría de estudios comparan el riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes que usan inhibidor de la aromatasa frente a pacientes con tamoxifeno y bueno, pues el riesgo es menor, tanto cuando se utiliza el tamoxifeno, tanto cuando se utiliza el inhibidor de la aromatasa en monoterapia como cuando se utiliza en terapia secuencial después de haber recibido previamente tamoxifeno. Y esto ocurre pues, con todos los tipos de inhibidores de la aromatasa, tanto con anastrozol como letrozol como exemestano,
todos ellos tienen un riesgo de trombosis menor que el tamoxifeno. Así que bueno, pues cuando uno mira las tablas sobre los eventos adversos que pueden desarrollar las pacientes con cáncer de mama bajo tratamiento hormonal, pues claramente la enfermedad tromboembólica está muy asociada con pacientes que reciben moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, es decir, tamoxifeno, en comparación con los inhibidores de la aromatasa, donde el riesgo pues, es menor. Pero el conflicto surge aquí, ¿qué hacer con la hormonoterapia una vez que la paciente ha tenido un evento tromboembólico? Como veis aquí, la hormonoterapia para el cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos lo que va a permitir es inhibir la proliferación de las células neoplásicas, con lo cual, bueno, pues es un tratamiento que tiene gran beneficio para el cáncer de mama. Y se ha demostrado este beneficio tanto en supervivencia como en prevención de recurrencias en cáncer de mama no avanzado. Y como vemos, pues los protocolos en pacientes con cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos incluyen en todos los casos la utilización de la hormonoterapia. Así que bueno, pues hay que buscar un equilibrio entre los riesgos de los efectos secundarios derivados de esta medicación con los beneficios importantes que produce de cara al pronóstico de la neoplasia. Y bueno, pues ¿qué nos dicen los datos de Riete? Porque hay poca información sobre qué hacer con la hormonoterapia una vez que la paciente ha tenido un evento tromboembólico. Y bueno, pues hemos analizado las pacientes que están incluidas en Riete con un cáncer de mama. Finalmente, bueno, pues se han podido analizar 265 pacientes en tratamiento con tamoxifeno y 305 con inhibidores de la aromatasa. Y como veis aquí, bueno, pues esto es lo que se hace una vez que ha habido un evento tromboembólico. Hasta en 81 pacientes en el grupo de tamoxifeno y 46 en el grupo de inhibidores de la aromatasa se les retira el tratamiento hormonal y en el resto pues se mantiene. Y bueno, pues lo que hemos intentado es analizar qué pasa con estos grupos de pacientes. Así que bueno, el objetivo de este estudio es analizar en qué casos se retira la hormonoterapia tras un evento tromboembólico, analizar si es seguro continuar con el tratamiento hormonal después del evento, y esto bueno, pues lo haremos fundamentalmente comparando las recurrencias de trombosis y eventos hemorrágicos en aquellos en los que se retira la hormonoterapia frente a los que se mantiene, y además pues analizar si se mantiene más tiempo la anticoagulación en aquellos que continúan con hormonoterapia y con qué riesgos. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.